Bueno, ella es la maestra Alejandra Hernández Roque. Ella es psicóloga clínica del Hospital Infantil de México Federico Gómez, del Instituto Nacional de Salud de la Secretaría de Salud, adscrita al Servicio de Psicología Hospitalaria y asignada a los servicios de cardiología y cirugía cardiovascular. Es integrante del Comité de Enseñanza y Desarrollo Académico y Comité de Bioética en Investigación, con especialización en jóvenes, violencia sexual, trauma y adicciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México de la Sociedad Mexicana de Psicología. Además, es tutora de tesis en la licenciatura de Fisioterapia de la Facultad de Medicina de la UNAM, de la maestría en Enfermería de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, maestría en Psicoterapia Cognitivo-Conductual del Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual, especialidad de Pediatría Médica y especialidades pediátricas en el Hospital Infantil de México. Bueno, pues muchas gracias, maestra, por estar el día de hoy acompañándonos y colaborando con este tema. Y me voy a permitir cederle el micrófono para que pueda compartirnos su presentación. Ok, muy buenas tardes. ¿Sí me oyen? Sí, sí se escucha. Ok, gracias. Es que de repente tengo problemas de audio aquí con la computadora. Ya saben que no es tan fiel de repente, entonces tenemos que estar aquí cuidando. Nada más que déjenme ir. Ustedes me dicen si pueden ver mi presentación. Oh, creo que no. ¿La pueden ver? Sí, sí se ve. Sí, ahí está. Sí se ve. Pues muy buenas tardes, agradezco mucho a la coordinación, a la doctora Fanny, la invitación para poder compartir eh, parte del trabajo, de la información que tenemos. Actualmente yo estoy en un hospital de tercer nivel de atención, ahorita voy a los comentarios. Pudieran pensar que aquí tenemos todo, sin embargo no es así. También tenemos sus asegúnes en algunos casos que no podemos poder hacer todo a veces el acompañamiento como uno quisiera. Entonces, el tema de hoy y lo vamos a abarcar es la violencia en la adolescencia. Para ello tenemos que recordar que ya existe la Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes que todos conocemos o que en algún momento por lo menos les digo, bajen al archivo, ténganlo a la mano por si se necesita. Y en el artículo 46 nos habla que estos niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia. Ya tiene varios años que esto está escrito, sin embargo sabemos que a lo largo de también este tiempo pues ha costado la integración y el conocimiento de todos estos derechos a niños y adolescentes. ¿Por qué empezar con esto? Porque simplemente la Secretaría de Salud en el 2024 reportó 32.409 personas, adolescentes de 1 a 17 años, que fueron atendidas en un hospital, pero se refiere a personas hospitalizadas por violencia familiar o no. Lamentablemente no está segregado como para decir cuántas de estas fue de forma directa o indirecta, sin embargo, pues son muchísimas, ¿no? Si contamos cuántos hospitales tenemos, pues evidentemente va a ser una cantidad importante de acuerdo al lugar y la ubicación de estas instituciones. ¿Por qué hablar de la adolescencia o por qué la importancia de este momento? La adolescencia es una etapa muy padre, yo les digo que es la etapa de rebeldes sin causas, ¿no? Porque sí son rebeldes, pero no saben a veces por qué, o todavía no lo identifican. Entonces sabemos que esta etapa va a conllevar primero muchos cambios biológicos, ¿no? De ser niños, niñas, a pasar a ser adolescentes, con todos los cambios psicológicos que esto implica, las hormonas, claro que nos juegan ahí a veces estos estados de ánimo, mi actitud y la conducta sobre todo a veces, ¿no? Y evidentemente sociales, porque a mí me encanta. Hoy salimos de sexto de año de primaria, en 2 meses entramos a la secundaria y ya somos adolescentes.
de preadolescentes a adolescentes, a veces pensamos que de un día a otro ya somos diferentes y no necesariamente. Entonces, tenemos que estar cuidando este cambio paulatino, cómo se da en todos sus aspectos. Están en esta etapa también por definir su identidad. ¿Quiénes son? ¿Qué soy? ¿A dónde voy? Y esa es una pregunta de los 64,000. ¿A dónde voy? Sin embargo, esta va a ser respondida cuando ellos puedan identificar y saber quién soy. Y evidentemente la etapa donde todo el mundo pone gritos en el cielo a veces es un proceso de socialización. Ahorita atendí a una niña que me decía, es que elijo muy mal a mis amigos, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo? O sea, ¿por qué los eliges mal? Pues es que son rebeldes, no quieren ir a la escuela con el uniforme completo, quieren dejarse el pelo largo. Le decía, bueno, es parte de la adolescencia, no nos gusta, estamos buscando cómo me veo mejor, cómo me reconozco mejor. Y me decía, no, dices que mis papás dicen que solo escojo niños malos. Ni siquiera es ella la que puede calificar quiénes son sus amigos, sino está basada en lo que dicen los padres. Entonces, ella decía que se equivocaba cuando, pues no se equivoca, es parte de la adolescencia, más bien unas cuestiones de creencias y de religión, estos papás pues ya estaban etiquetando a los amigos de esta adolescente. Y durante esta etapa, pues son como son ya esponjitas que ya crecieron, pues van a estar inmersos y van a estar expuestos a una cantidad de violencia de todo tipo, desde la socialización que va a verse mermada en algunos casos y obviamente por la construcción de género. Y aquí vamos a ver en un enfoque muy general lo que va a ser la violencia contra las mujeres, algo que mencionaban y es para mí también real a este nivel de atención como que nos hemos enfocado muchas veces a las niñas y a las mujeres, incluso ahorita que yo leía bibliografía para poder dar esta clase, todo iba enfocado, casi el 90% a las mujeres o a las niñas, y los varones como que no existen, ¿no? Como que también hay de repente la percepción o lo que vendemos hacia afuera no a veces queda tan claro o a veces no lo hacemos porque también aquí juega nuestras creencias a un papel importante. ¿Dónde se va a dar esta exposición? Evidentemente el primer lugar y el que menos nos gusta y que menos aceptamos va a ser la casa, el hogar. Después la escuela, después la comunidad y algún tema, el tema que ya vieron de forma muy interesante, pues un entorno digital al cual ahora los adolescentes pues ya tienen acceso. Desde pandemia no hay adolescente que no tenga un teléfono. ¿Por qué? Porque tenía que entrar a la clase, enviar la tarea, compartir trabajos. Entonces, ya se ha vuelto parte de su vida el estar conectados a una red. Afortunadamente, yo sí tengo sobrevivientes que no tienen teléfono y eso siempre se los recalco. Sí hay, pero la gran mayoría siempre está conectado. Todo esto va a impactar en su bienestar y obviamente con una alta probabilidad de que si yo estoy expuesto a altos niveles de violencia, pues la voy a reproducir en algún momento de mi vida adulta. Y no estamos hablando de ya cuando son adultos maduros, ¿no? Desde la adultez joven, incluso la adolescencia tardía, estos adolescentes ya empiezan a reproducir. Ayer también lo mencionaban, la violencia en el noviazgo, ¿no? Puede ser por ahí un factor. Vamos a ver entonces también niveles elevados de estrés en esta adolescencia que obviamente van a verse reflejados en esta adultez y por lo tanto la reproducción de esta violencia va a estar ahí. ¿Por qué hablar de ella? Pues la violencia es una cualidad de violento o la acción efecto de violentar o violentarse. El violento es aquello que está fuera de su estado natural, ¿no? Decimos, ya se salió de sus casillas, ya lo perdí. Entonces, el elemento esencial de la violencia es el daño, de la relevancia. Y esta puede ser tanto física como psicológica y evidentemente digital, ya la tenemos por acá. Es un reflejo, se ha escrito que es un reflejo del conflicto social en el cual vivimos. Y yo ya nada más pensaba ahorita, oímos las noticias en Sinaloa, en Guerrero, Acapulco, Chiapas, Tabasco, y yo decía, pues es que no, pocas zonas o ninguna zona está libre de esta violencia a todos los niveles. Y obviamente esto también va a ir de la mano cuando tengo un poco o mucho de violencia en la familia.
Recordemos que esto inicia en la familia, donde no nos gusta. Así la OMS ha definido la violencia entonces como el uso intencional de la fuerza física o el poder, que se puede caracterizar por amenazas contra uno mismo, otra persona o un grupo o una comunidad, y que esta, bueno, pueda desarrollar consecuencias que pueden ser directos, como un traumatismo, un daño psicológico que pareciera que no se ve, pero es más permanente, así como problemas de desarrollo o incluso la muerte en la o la otra persona. Vamos a ver que niñas, niños y adolescentes se considera una violación a sus derechos humanos, por eso les ponía al inicio el artículo donde ellos tienen este derecho, sin embargo, pues todos los días no se respeta, no se altera, de tal manera que va a ser en todos los entornos donde se va a mover este adolescente que vamos a encontrar la presencia de violencia y que también se va a asociar a patrones de desigualdad económica y social. Y esto nos va a dar entonces el entorno socioeconómico donde se mueve este paciente y cultural también. Desde el punto de vista también de la OMS, podemos ver que la violencia, si bien se puede dividir en autoinfligida, interpersonal y colectiva, la violencia de la que vamos a hablar es un tipo de interpersonal, donde se puede dar por la familia o la pareja, ya vemos matrimonios muy jóvenes, y puede ser dirigida a los niños, la pareja o adultos. En este caso, nosotros seguimos la violencia interpersonal por parte de la familia o pareja que va dirigida hacia, aquí nos falta agregarle, ¿no? Niño, niña o adolescente. Y esta obviamente se puede manifestar principalmente a través de la física, la sexual, la psicológica, la privación o desatención, a veces llamada también negligencia, de acuerdo a la edad que estamos presentando este caso. Entonces, se considera la violencia como una forma de maltrato infantil, donde va a estar a cargo, a veces en manos de los padres, de cuidadores, y hablamos, puede ser un tutor legal, pero también puede ser un profesor u otras formas de autoridad, un profesor, un médico, alguien que pueda tener cierto poder por arriba de estos adolescentes. Entonces, si la vemos desde un punto de vista social, este autor nos habla de tres tipos de violencia. La violencia directa, que son acciones muy específicas para generar daño, como ya se había mencionado. Puede ser estructural, donde se asocia a desigualdades sistemáticas, que es la falta de recursos y oportunidad para una atención, que lamentablemente todavía tenemos en nuestro país, y una violencia cultural que va a partir de las creencias y los discursos que pueden o no hacer legítima el uso de la violencia. Lo vemos más seguido como la disciplina, ¿no? Como una forma de una violencia cultural. Entonces, se dice que entonces esta violencia es el resultado de un proceso de aprendizaje sumativo. Lo vemos todos los días, lo vemos en muchos ambientes, y entonces esto se va a modificar o moldear por la percepción. A lo mejor yo puedo decirles, señora, dele una nalgada bien puesta al niño, y alguien más lo va a ver de, no, lo está maltratando físicamente porque además lo amenaza de te voy a pegar. Va a depender del foco donde se centre, de hacia dónde va dirigido y de quién es la persona. Yo he tenido papás que me dicen, es que pues, yo no le estaba pegando, yo le estaba llamando la atención por desobediente, por no cumplir con sus tareas, ¿no? Y puedo tener otra mamá que llega así acusándose en un mar de lágrimas porque es que la regañé y le hablé fuerte a mi hija. Ese es el foco. Desde dónde estoy partiendo, desde dónde lo estoy viendo, como para valorar qué es esta violencia. Vamos a ver entonces la interacción de muchos factores. Hablar de violencia, estudiar un caso, es hacer una evaluación completa de quién es esta persona que llegó conmigo, cómo se va a relacionar en su ambiente cercano, escuela, grupo de amigos, un grupo social, cómo está ubicado en su comunidad, hablemos de los estados, es muy diferente, y cómo a nivel estructural la presencia de pobreza o desigualdad o desempleo o falta de oportunidad educativa va a matizar esta violencia. A lo mejor decimos, no, pues es un niño que puede tener toda una familia, el otro también tiene un buen nivel de educación porque va a una escuela privada, pero vive en una zona
con alto nivel de conflicto, a nivel de violencia, por ejemplo, ahorita todo el narcotráfico, ¿no? Entonces puedo tener una esfera muy cuidada, pero va a haber otras donde este adolescente se va a ver inmiscuido que lo pueden afectar sin necesariamente ser la familia. Eso es lo que tenemos que evaluar, cómo podemos impactar en esto y hasta dónde tengo recursos. No siempre podemos. Vamos a ver la presencia de estos sistemas educativos insuficientes, la falta de oportunidad. Nosotros nos sorprendemos cuando llegan aquí muchos pacientes y que no fueron a la escuela, porque la escuela les quedaba 3 horas o porque tenían un profesor que atendía a 15 niños de diferentes edades o porque simplemente pues la familia no lo consideró importante, ¿no? Porque además en el hospital donde trabajo vemos niños con enfermedades crónicas graves, algunos no pueden ir a la escuela efectivamente por cuestiones de salud y hay que cuidar, pero la gran mayoría sí lo puede hacer y algunos de ellos no lo hacen, ¿no? Y evidentemente la falta de apoyo familiar, porque pues un cuaderno cuesta, un lápiz cuesta, un libro también, y no tienen el recurso para ello, ¿no? Vamos a sumar entonces también los estereotipos de género. Somos más maltratadas las niñas, quienes menos los niños, pero los niños son más violentos a nivel físico, mientras las niñas pueden ser más violentas a nivel psicológico. Sin embargo, esto es estereotipos que hemos formado y que tenemos que ir rompiendo para poder trabajar con ellos. No tenemos a veces a nivel familiar, ¿no? Esta parte de respeto y que sea el respeto, y yo lo pongo entre comillas a veces, cómo me permite convivir. A un niño le dicen, respeta a los adultos y haz lo que te dicen. Yo estoy respetando a mi abuelito que me dice, métete ahí, quítate la ropa y no digas nada. ¿Por qué? Porque yo se lo enseñé como mamá. Entonces también tenemos que ir modificando qué es un respeto, qué es decir no, qué se vale, qué no se vale, de tal manera que podamos nosotros evitar este proceso de normalización de la violencia desde edad temprana, ¿no? Me decía una mamá que hemos trabajado con ella y con su hija, se repitió la parte del abuso, y decía, es que yo lo viví, yo ya nada más estaba esperando cuando le tocaba a mi hija, o sea, estaba tan normalizado que ella dijo, ah, pues ya le tocó. Entonces se trabaja todo esto. Se menciona que las mujeres experimentan más altos niveles de violencia y esto lo van a manifestar en la adultez con mala salud, ¿no? La presencia de síntomas depresivos, que es algo que vamos a ver de forma continua, ansiosos, y se ha manifestado, por ejemplo, en enfermedades musculoesqueléticas, por ejemplo, la fibromialgia, ¿no? Que es este dolor que a veces no localizamos, o el médico, yo no soy médico, no localiza la fuente, pero el dolor siempre está presente, y que incluso no solo requiere manejo médico, sino incluso emocional con psiquiatría, psicología. Vemos que la exposición al abuso físico y la violencia doméstica también se va a asociar, y esto ya está estudiado, no es nuevo, vean las fechas, no estamos descubriendo el hilo negro, se asocia a mayor probabilidad de presentar condiciones crónicas asociadas a daños físicos. Mujeres violentadas que han sufrido fracturas, golpes en la cabeza, que traen consecuencias de forma importante. O incluso, pues, afectación al funcionamiento de una niña o adolescente y que va a cambiar su ritmo de vida. Se dice que 6 de cada 10 mujeres adolescentes, las estadísticas, insisto, yo también veo esto, está más dirigido a mujeres que a hombres, ¿no? De un de 17 años han sufrido al menos un incidente de tipo de violencia físico-sexual durante su vida. El 80% ahora de las desapariciones de personas menores de 18 años, pues es en adolescentes. Se reportó simplemente el año pasado de estas niñas y adolescentes que 112 fueron víctimas de feminicidio. 4 de cada 10 adolescentes han experimentado algún tipo de violencia sexual dirigido a mujeres. El acoso y el abuso callejero en niñas y adolescentes se da principalmente entre los 9 y 10 años. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Será que ellos no sufren lo mismo? Sí, también. Pero evidentemente por esta percepción y estas creencias a veces son los que menos nos van a reportar los casos. También se asocia el nivel de estrés que se percibe en la adultez, cómo se puede perpetuar este ciclo de victimización y agresión. Hablemos del ciclo de violencia.
un ciclo que va y viene y que puedo repetir, 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 salir, entrar, porque así vivimos a veces, lo normalizamos tanto que nos acostumbramos. La violencia comunitaria entonces se va a asociar con estos síntomas internalizados como la ansiedad, la depresión, e incluso en algunos casos, de acuerdo al nivel de violencia o de trauma que pueda tener la persona, a un estrés postraumático, donde se va a ver el mayor efecto en las víctimas que se van a mantener con mucha atención a su ambiente, que van a revivir lo que les sucedió, que pueden tener detonantes, ruidos, olores, lugares, y que pues, regularmente esta salud mental pues está demasiado alterada. Ya en México, desde el 2010, por ejemplo, se ha visto que estar expuestos a un alto nivel de conflicto, como esta violencia social que estamos viviendo, va a incrementar la violencia en las relaciones de noviazgo. Lo que decían ahorita el psicólogo que compartía su vivencia de que pensamos que solo las niñas son violentadas. No, también los varones. Lo que pasa que es más sutil, es muy emocional, ¿no? No me dejes, porque sin ti no vivo, porque sin ti no tengo. O incluso si tenemos mujeres, que los golpean, ¿no? Que los están ahí intentando manipular por muchas áreas que ellos se conocen cuando son novios y obviamente este control de ira es muy bajo, llegando pues, a la agresión física. Hacia 2024 nos reportan entonces que en estas zonas con alto nivel de conflicto y de violencia, obviamente se espera un mayor nivel de síntomas depresivos y ansiedad y obviamente se suma la percepción de una elevada inseguridad, ¿no? No, ahorita no recuerdo qué estado, pues todo el mundo, ay, Zacatecas, creo, San Luis, se tienen que encerrar todos a las 8 de la noche, ¿no? O cuando ya no hay sol, porque pueden empezar las balaceras, o pueden, los jóvenes que salen, los adolescentes pueden ser sujetos de sustracción, ¿no? Para sus grupos de delincuencia. Entonces, eso nos lleva a vivir en un estrés continuo, a este periodo de ansiedad, donde nos va a afectar, pues, la vida cotidiana se ve alterada. Entonces, la presencia de violencia se considera un factor de riesgos con efectos acumulativos y permanentes si no se trabajan y con alto nivel de reproducción en la vida joven o en la adultez también. Entonces, la violencia vamos a ver que es multidimensional, va a estar dirigida o va a llegar por muchos frentes. No hay por donde a veces escaparse, pero sí podemos afrontarla. Va a ser interseccional porque aquí pues esta sí no discrimina para que vean, no importa el género, no importa la clase, la etnicidad, el territorio. No hay lugar donde no podamos ver un adolescente que pueda estar viviendo este tipo de violencias en muchos casos. Y es aprendida y reproducida. Lamentablemente, los procesos de socialización y normalización nos llevan a que sea parte de nosotros, ¿no? Que sea normal que nos gritemos, que sea normal que nos pongamos apodos, que sea normal que nos burlemos del otro enfrente o por atrás de la persona, ¿no? Alguien decía, me maltratan por vía chat, pues sí, es muy común que se presente. Aumenta el riesgo de reproducción en la adultez, eso lo vamos a estar viendo, si no trabajamos sobre esto, pues ahí tenemos muchos patrones incluso, ¿no? Factores de protección sí los hay, ya el primero y donde más se debe trabajar es el apoyo familiar en las redes sociales, que ya vimos que sí puede haber páginas, que yo agradezco mucho, algunas no las conocía, para poder trabajar sobre todos estos tipos de violencia y la violencia digital que tenemos a la orden del día. Así como algunas instituciones públicas y privadas que nos ayudan a manejar todos estos temas. En términos generales, esto ya ustedes lo saben, los tipos de violencia ya los tenemos conocidos, va a ser la primera la física, con una intención de un daño corporal a la otra persona a través del uso de golpes, empujones, ya me jaló el cabello, me jaló del moño, lo aventé. Ahora los podemos ver en internet, hay demasiados videos, noticias todos los días y donde va a ser replicado este tipo de violencia de forma más común. Uno es el ambiente escolar. Este problema de acoso entre pares, más conocido como bullying, ¿no? Es ahí donde se presenta,
o cuando se va de la violencia física en el hogar a través de la justificación de la disciplina, pero que es de forma violenta y que comúnmente también podemos llamar maltrato infantil. Pero está justificado o lo intentamos justificar bajo mi creencias y mi percepción. A veces pensamos, es que esa señora está mal, está loca, ¿por qué le pega al niño? Cuando investigamos, no le enseñaron otra forma de llamarle la atención al hijo, porque a ella le hicieron lo mismo. Incluso nos dicen, no, y diga que yo no le hago lo que a mí me hicieron, ¿no? Y uno dice, no, qué bueno que no le hacen lo mismo. Sin embargo, pues a veces lo podemos normalizar. Podemos ver la presencia de lesiones visibles, heridas, hematomas, fracturas, si nos llegan a una institución por el apoyo médico, o lesiones no visibles que regularmente pues no les dan una atención o pues no son de llamar a cuidados y por eso no lo hacemos. Les voy a ir dando algunas estadísticas de lo más relevante. Recuerden que en México nuestras estadísticas no siempre están al día y lo más, a veces más acertados son de 3 a 5 años, ¿no? Hay algunos reportes que ya hicieron las encuestas, pero no han hecho el reporte final. Y por ejemplo, la encuesta nacional de la dinámica de relaciones en los hogares en el 2021 nos hablaba que el 34% de las mujeres han experimentado violencia física en la adolescencia en el 21. Sin embargo, yo creo que ahorita me parece que lo hicieron en 2024, esto incrementó. Hay más mujeres, sin embargo, también hay hombres. En la encuesta nacional de salud y nutrición en Sanud, en el 2018 nos hablan del 14% de adolescentes que sufrían este tipo de violencia, sobre todo en lo escolar. Para 2023 hablan que de estos niños, aquí nos hablan de chiquitos de 1 a 4 años, ya son receptores de un método de disciplina física y psicológica. Imagínense, si ya a los 4 años ya me están poniendo mi correctivo, ¿qué pasará con los adolescentes? Pues vamos adolescentes todavía con el chanclazo, con el alambre, con el gancho, corridos de sus casas. Y entonces vemos aquí que el bullying, dentro de esta violencia física que se clasifica de acuerdo a esta forma, es un alumno que es agredido, que se convierte en víctima de forma muy repetida, reiterada, a través de estas acciones negativas, punitivas, que puede llevar a cabo un compañero o varios. Y esto ya está desde 1973, o sea, no es nuevo, aunque apenas lo estamos viendo, pues yo creo que unos 20 años para acá. Se va a dirigir a lo que va a ser acosar y hostigar. Ese es el significado de bullying, básicamente. Hay otros términos que se pueden utilizar, como amedrentar, intimidar o un bravucón, ¿no? Incluso ahora el buleador también les podemos llamar. Se da también un ciclo de este bullying, donde tenemos a las tres partes. Recuerdo que siempre aquí tiene que ser este juego y de cómo nos podemos volver cómplices del acosador hasta en un 35%. Podemos ser víctimas y solo a veces desde un 4.6 hasta un 50 podemos ser defensores o hacer algo por el que está siendo buleado. Y como espectadores, pues estamos hablando incluso de un 50% como asistentes y cómplices. Si bien podemos ver la línea de abajo, es para indicar que en esta situación del ciclo de bullying, intercambio. O sea, a lo mejor aquí no sé si han visto, si nos recomiendo mucho, el sándwich de Mariana, donde esta pequeña en la escuela es la víctima, ¿no? Tiene su goleadora, otra compañerita de un grado mayor, pero cuando se identifica en casa, resulta que esta niña que era la buleadora ahora es la víctima y es víctima de su hermana inmediata y su hermana es víctima de su mamá y su mamá es víctima del papá. Entonces, no siempre van a ocupar el mismo lugar. Esto va a cambiar dependiendo la situación y el momento. La violencia psicológica, caracterizada por amenazas, humillaciones, burlas, que llevan consigo una continua degradación y subestimación de la persona. ¿Para qué? Pues para denigrar, para hacerla sentir muy mal. Y a veces este tipo de violencia en los adolescentes es muy sutil, tan fácil como un apodo, el gordo. De hecho, ya no les podemos decir gordos a nadie, ni gordas. ¿Por qué? Porque es una forma de violencia y es muy sutil.
Yo tuve que una paciente ya estaba prepuber para llegar a la adolescencia y ella venía porque en la escuela le habían dicho que ella era negra. La niña era morenita, evidentemente no era de una raza o tez negra de piel, y yo le decía, pero ¿por qué o sea, entiendo que te dicen que eres negra, pero, o sea, ¿por qué te lo dicen? ¿No? Me decía, lo que pasa que solo los blancos comían sopa maruchan. Entonces no la dejaban a ella comer sopa maruchan porque era negra. Entonces su problema no era que le dijeran tanto la tez, sino que ella quería comerse una sopa maruchan, pero ¿cómo lo hacemos como niños? Ahí traemos algo muy, muy familiar. Entonces, al parecer era como una broma de sus compañeritos, pero a esta niña sí ya la habían afectado, no por el color de su tez, sino porque no podía comerse una sopa maruchan. Entonces, vamos a ver afectados el respeto a sí mismos, el menoscabo a su estima y obviamente una alteración muy importante a lo que va a ser su bienestar emocional. Estas acusaciones, amenazas, desprecios van a impactar mucho más. Una herida, voy a tener un moretón, a lo mejor una cortada, le puedo hacer una curación, va a sanar en 5 o 8 días, tal vez no me quede cicatriz, no me voy a acordar tan fácil, pero estas burlas psicológicas, estas humillaciones sí se quedan impactadas. No hay forma tan fácil de borrarlas en los adolescentes que se quedan con ellos. Ya me tocó ver una mamá como enfrente de nosotros, estábamos como personal de salud, nos decía, es que no lo soporto, es que no lo quiero, no sé por qué vive. Y el chavo agachado, ¿no? Y decía, si se va de la casa para mí mejor porque me olvido de un hijo cuando a veces la visión de uno es de cómo es una mamá, es una mamá papachadora, que me quiere mucho, que siempre va a estar conmigo, y oír a esta mamá en una realidad, decíamos, sí, mejor hay que ver cómo podemos apoyar a esta joven con una familia alterna, porque realmente la mamá no lo quería, o sea, y se quería deshacer de él, y este chavo quedó pues sí, con un trauma importante que ya no trabajamos nosotros, pero a donde lo mandamos, pues tenía que trabajar todo un vínculo, quién era su mamá, de dónde venía, porque pues la mamá le decía que lo mejor era que fuera, ¿no? Que no lo hubiera tenido. Entonces, este impacto profundo puede durar muchísimo tiempo, incluso a la adolescencia. Oímos a veces mujeres que nos pueden hablar de es que a mí me dijeron, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi compañero o la mejor amiga. A veces pensamos que los mejores amigos no maltratan o no violentan. No, a veces son los primeros que nos van a estar violentando en esta relación de aceptación o necesidad del adolescente, así como en estas relaciones de noviazgo, ¿no? Lo que nos mencionaban, es que yo no la quiero dejar, entonces pues lo permito, lo acepto, aunque no me guste y me lastime. Esta violencia entonces va a estar muy arraigada muchas veces en el hogar. Volvemos, el origen es ser parte del hogar, lo matiza el resto de nuestros ambientes y nos va a denotar la presencia de depresión y ansiedad. Como términos generales podemos tener, y lo vamos a ver, otro tipo de secuelas. En adolescentes, por ejemplo, lo que vemos es esta presencia de carrilla, ¿no? Al que nos agarramos, a veces le decimos del puerquito, ¿no? Y la broma, y la broma, y la broma pesada, y es que te pusiste de pechito, y eres un no sé qué, y incluso pues, no lo podemos alburar, podemos hacer uso de chistes con su persona, obviamente esto es un menoscabo, de tal manera que lo vivimos como un juego verbal, sin embargo, realmente lo estamos maltratando. ¿Y quiénes tratan? Sus personas más cercanas. ¿Quiénes? Sus amigos. Entonces, híjole, a veces hay que pensar en qué amigos tenemos. Ya vimos que se va a caracterizar por humillaciones, va a afectar la autoestima, va a impactar en su bienestar emocional a corto, mediano y largo plazo. Y vemos que obviamente los efectos negativos son más profundos y duraderos y requieren a veces mucho tiempo de trabajo para poder pues levantar a un joven y poder decirle que vale, que es una persona importante y que lo que hayan dicho no necesariamente es lo que él es, ¿no? La violencia sexual, de las más habladas, de las más conocidas, de las que más nos puedan causar impacto y espanto, les digo yo, obviamente ya sabemos que se va a referir a todas estas burlas, hasta comportamientos sexuales forzados, como amenazas, intimidaciones,
como el acoso, la coerción, el abuso y la explotación. Evidentemente, la forma más grave es la presencia de una violación que puede darse entre pares conocidos o no conocidos. En este caso, la persona tiene una alta vulnerabilidad porque va a impactar en esta construcción de su identidad durante la adolescencia, de quién soy, qué estoy haciendo aquí, por qué me pasó a mí, se va a repetir y si por alguna casualidad se repite el evento de nací para esto, siempre me va a pasar. Hemos tenido pacientes con 2 o 3 eventos por diferentes personas en diferentes momentos y de veras es toda su persona menoscabada porque creen que para eso nací. Ese es mi papel, esa es mi función y ahí me voy a quedar. Por lo tanto, van a tener dificultades en las relaciones de pareja y obviamente van a estar siempre sometidas a una presión de pares como tal. Igual estas encuestas nacionales nos hablan que estos adolescentes mayores de 15 años, aproximadamente en el 21, 12.4 millones ya habían experimentado algún tipo de violencia sexual en la infancia. Alguien en otra plática que yo escuchaba, yo decía, de todos los que estamos aquí, por lo menos 7 fuimos abusados, tocados y todo el mundo nos veíamos así de, no, yo no fui, ¿no? Pero realmente de alguna manera sí lo hemos vivido. Obviamente va a depender del nivel para poder decir, no, o sea, a mí me tocaron, pero eso no fue acoso, pero eso ya es personal, cómo lo vamos interpretando y cómo se va trabajando. Vemos que la violencia de género va a seguir aquí incluida entre mujeres de 10 a 14 años, una desigualdad de género, obviamente la ausencia de sistemas efectivos de protección para hombres y mujeres. Lamentablemente, el 90% de los casos, el agresor es conocido, es de la familia, tiene acceso, tiene confianza con la víctima a la cual puede estar pues acosando, utilizando como tal. México, por ejemplo, el INEGI en el 2025 nos hablaba de un 7.7% de los nacimientos que se registraron en mujeres adolescentes de 15 a 19 años tenían un consentimiento sexual. Esto es, pues consintieron tener la relación y de ahí tener producto. Sin embargo, lo cuestionable es aquí que a veces de 15 a 19 años no tenemos la conciencia completa para dar una autorización de casarnos. En algunos estados es de 16, en algunos de 17 y mucho menos a veces para tener un hijo. Y esto ya está escrito, ¿no? Entonces, de estos nacimientos, realmente cuáles pudiéramos, si le rascáramos, investigáramos, son por una violación, un abuso sexual, ¿no? Ya lo vimos, no me voy a meter ahí, lo mío realmente muy poquito, creo que la ponencia anterior cubrió todo este tema, lo que es la violencia digital, la disponibilidad de mayores dispositivos que tienen los adolescentes, no se diga los niños, incluso esta oportunidad que tienen ellos de manejarlo y de cuidarlo, también da oportunidad a que se metan en este tipo de situaciones pues de mucho riesgo. Tuve una paciente que pidió 500 pesos a una casa porque necesitaba la lana y al mes que tenía que dar, no, a la semana que tenía que dar el pago, el primer pago de los 500 pesos, lo primero que le mandaron, pues obviamente ya eran 150 pesos, ¿no? Porque pues los intereses estaban muy altos. Y como ella dijo, oiga, no, pues yo tenía que dar 110 pesos, no 150, dijo que no, que ya además no lo tenía. Y entonces empezaron a mandarle fotografías alteradas de ella, obviamente de tipo pornográfico, y ella muy espantada, porque es que la gente que las vea va a decir que yo estoy así, ¿no? Yo no me veía las fotos bastante llamativas, ya decía la que me antecedió, a veces verlas ya nos vuelve cómplices y yo decía, no, yo las borro de inmediato, bastante subidas de tono para menoscabar toda su persona, su autoestima. Yo pues que esta gente no se mide y entonces nada más por 500 pesos, ¿no? Que ella no pudo pagar y bueno, evidentemente fue el de, pues avísale a tus papás porque era menor de edad en ese momento y tienen que hacer una denuncia. Aquí les promovemos mucho la policía cibernética para que puedan hacer sus denuncias y obviamente pues sí, lamentablemente guardar el material como evidencia.
Estas conexiones en línea, pues obviamente no quitan que puedan ser unas violencias o una violencia que es presencial, ¿no? El verte en una foto, el verte expuesta, pues es como si te golpearan en la cara, ¿no? Vimos el video, pues te expones, sientes que todo el mundo te está viendo, que todo el mundo te está ahí, buscando los errores de dónde, cómo te vieron, por dónde te pueden vigilar, y eso se vuelve demasiado persecutorio. La presencia de presión y aislamiento social, no vamos a salir porque qué tal si me reconocen, qué tal si saben quién soy, entonces, pues no salgo. Si en el caso de el acoso, la extorsión o la difusión no consentida, ya vimos que se puede dar consentimiento con muchos asegúnes, ocurre en el noviazgo, entonces esto también se considera como violencia de género. Hacer las diferencias de tipo de violencia no es solamente para poder explicarlas, es una parte educativa. Sin embargo, vamos a ver que todas están entramadas. O sea, se da uno, se da la otra, o se dan muchas, o se dan todas. Pueden ser en diferentes momentos, pero una sola adolescente puede vivir de 2 a 3 tipos de violencia al mismo tiempo. Imagínense, si uno impacta a 2 o 3, terminan menoscabando, pues, esta personita que está en desarrollo, que está en crecimiento, que está tratando de ser alguien y que pues por algo ya me están afectando y no voy a llegar a lo que yo quisiera hacer o cómo me voy a poder presentar ante los demás. El INEGI nos habla que desde el 20, ya el 21% de los usuarios en estas edades de adolescentes, pues ya reportaban ser víctimas de ciberacoso y obviamente con mayor prevalencia en mujeres, pero ahora también se da más en hombres y en toda la comunidad también hay mucha violencia digital a la exposición de relaciones, de fotos, de material que bueno, en teoría debería ser íntimo entre una pareja, no importa su sexo o género. Déjenme ver nada más. Ah, ya le quité. Voy. Es que les iba aquí. Entonces, vemos que en esta encuesta también desde 2007, un poco más viejita, pero podemos ver cómo 50 de 13 de adolescentes sufren de violencia en el noviazgo. El 15% de estos jóvenes han experimentado al menos un incidente de violencia física directa, cachetadas, jalones de cabello, aventones, las pueden tirar en la banqueta. El 76% también van acompañadas de violencia psicológica y 2/3 partes, cuando son mujeres, pues han sido forzadas a tener estas relaciones sexuales. La violencia simbólica y cultural ya no se vuelve tan personal, sino institucional y a veces de política, que no nos corresponde, pues se va a caracterizar por esta dominación que se va a expresar a través de los discursos, los estereotipos y todas estas representaciones sociales que se van normalizando, que se legitiman en ciertos grupos, ¿no? En ciertas comunidades que tiene que ver con lo cultural, con lo ambiental, con lo social y que a veces pues lo traemos aquí como etiquetas, ¿no? Los hombres son más listos, las mujeres son más sentimentales, los hombres no lloran, el hombre es el que toma las decisiones, la mujer es la que cuida a los hijos, la mujer es la débil. Entonces todo esto va siendo transmitido a nivel de generación en el seno familiar. Aquí podemos, con terapia familiar, pueden evaluar hasta 3 generaciones cómo se va repitiendo este patrón cultural de creencias y mitos que simplemente lo que van causando es una desigualdad en la familia, es una desigualdad entre las y los adolescentes, simplemente entre pares, ya podemos marcar ciertas diferencias. La violencia estructural y sistemática, entonces, nos va a hablar de esta desigualdad, este desequilibrio es lo que va a caracterizarse, una mayor marginación, obviamente que va a limitar las oportunidades vitales de todas las personas, pero si estamos pensando en adolescentes que están en esta etapa de desarrollo, de terminar maduración y demás, pues evidentemente estos contextos no les va a ayudar a que se puedan cubrir sus derechos fundamentales, ¿no? Incluso de ciudadanía. Podemos pensar que un adolescente puede llegar a una atención médica sin un acta de nacimiento. Nosotros seguimos teniendo pacientes que llegan y que lo primero que les pedimos es un acta de nacimiento, olvídense el CURP,
no tiene. ¿Y cómo va la escuela? Pues es que así lo recibieron. ¿Y cómo termina la primaria? Pues es que le dieron un papel, pero no hay acta de nacimiento. Y entonces, pues es trabajar aquí toda esa parte de recuperar pues su identidad, algún derecho que tiene a tener una identidad a través de un acta y un CURP. Entonces, esta marginación simbólica y social, evidentemente, restringir también sus oportunidades. Niños que no van a la escuela porque no tienen un acta, niños que no van a la escuela porque la mamá no sabe de internet y no sabe cómo bajar su CURP, y si va a la tienda más cercana, al lugar o el internet más cercano, se puede tardar 2 horas, tiene que bajar, tiene que ir a una tienda o un localito que tenga internet y le va a cobrar 10 pesos y no tiene para ello, ¿no? La violencia institucional, que viene a partir del Estado, donde en México se reporta que un 40% de la población vive en una situación de pobreza. Esperemos que esto ya haya bajado. Sin embargo, se ve reflejado en adolescentes que no tienen acceso a la educación, a la salud, incluso a oportunidades laborales. ¿Por qué? Porque eres adolescente, porque no tienes 18, porque no tienes una cartilla, porque no tienes una credencial de una escuela o un certificado que te avale como tal. Y si no tengo acta de nacimiento, pues ni siquiera existes. Entonces, esto se puede ir implementando. Tal vez ya no aquí en la Ciudad de México, tal vez en nuestra área conurbada, espero, pero tal vez en otros estados con comunidades muy rurales, muy alejadas, esto sí se puede estar todavía permeando por ahí. Ni que hablar de sistemas legales, la protección que se le puede dar a las y los adolescentes, pues no es como que no son vistos. Aquí en la ciudad ahorita tenemos, no sé por qué nos eligieron, ¿no? La Procuraduría y la Fiscalía nos mandan a menores infractores o niños, niños y adolescentes con problemas de autoridad. A veces podemos ver que era la niño que le dijeron, ve y en esa tienda te van a dar un sobre con dinero. O te van a dar un sobre, ve. Y ahí va, ¿no? Porque mi amigo me lo pidió, es mi cuate, yo tengo que hacerlo. Y pues resulta que era un operativo contra la extorsión, y a quien pues detuvieron fue él, cuando él pues ni sabía qué iba en el sobre, ¿no? Y pues está detenido, ¿no? Está esperando que dicten sentencia, que psicología diga si está bien dañado o no, para que puedan determinar si puede tener derecho a la libertad o tendrá que pasar cierto tiempo detenido en un centro penitenciario. A nivel educativo, también la oportunidad de estudiar en la adolescencia no siempre se da. Tenemos adolescentes que dejan la escuela porque hay que trabajar, porque hay que ayudar en la familia y porque no hay de otra. En atención a la salud, a mí me llama la atención ahora por estas oportunidades. Los adolescentes, cuando entran en una preparatoria o a nivel medio superior, tienen chance de tener servicio médico. Entonces, por ejemplo, aquí la indicación que nos llegó fue de todo adolescente de 15 años que haya ingresado a nivel medio superior y ya tenga servicio médico, transfiéranlo. Y fue así como de, pero aquí está su servicio médico, es alta especialidad, pues que se vaya a su clínica, a su nueva clínica, y que allá lo ven. Hasta donde también no le estamos dando ese derecho a continuar su atención en estos niveles de atención cuando pues los consideramos son niños del hospital, porque desde bebés están aquí con esta atención, y es triste, a veces impotente ver cómo pues, lo dan de alta porque hay que transferirlo a otra clínica porque ya tiene seguro médico por estudiante, ¿no? Y que vaya a la otra clínica y pues hay que empezar de cero porque pues cómo, o sea, después de 15 años que te han tratado ahí, a lo mejor nunca te han tratado bien, entonces dudar y volver a empezar a veces merma el seguimiento y el mantenimiento de su salud de estos adolescentes. La falta de protección social, siempre decimos, ay, los niños pequeños, los bebés, los escolares, y a veces dejamos de lado a los adolescentes. ¿Por qué? Porque ya son grandes, porque ellos ya no necesitan, porque ellos ya incluso deberían de cuidarse solos cuando pues son una persona en formación también. A altos niveles de inseguridad a los que están expuestos, que son llamados pues ahora a grupos delincuenciales, la violencia policial, incluso la frase que yo usé, ¿no? Un adolescente rebelde sin causa, también es una forma de violencia hacia ellos, porque igual pues sí, son rebeldes, pero sí tienen causas a veces que solo ellos saben y que sí pueden justificar,
pero que los que estamos acá, pues no nos damos el tiempo de poderlos conocer. Entonces, la violencia en adolescentes no son momentos aislados, ya vimos que siempre van de la mano, van arraigados, se puede presentar dos, tres o todas juntas, de tal manera que tenemos que buscar espacios donde podamos quitar la normalización y el aprendizaje de la violencia como una forma de vida o como esa forma de toda la vida voy a sufrir, toda la vida me va a pasar esto. Hay que trabajar muchos espacios con ellos, obviamente cuidar el uso de discursos y prácticas que a veces las justificamos. No, pues que te portaste mal, te pasas, ¿cómo le contestas así a tu mamá? ¿Cómo se te ocurre robarte un cigarro? Entonces, incluso nosotros como personal de salud a veces podemos caer en esto. La escuela, pues obviamente, ahora ha cambiado y ahí yo no me voy a meter mucho con las escuelas porque es un arma de dos filos, pero pues antes nos decían, el maestro es la máxima autoridad y lo tienes que obedecer. Él me dominaba, yo tenía que ser sujeto de estar atento a lo que él me decía y obviamente esto ha cambiado. Ahora muchos adolescentes no se dejan. Muchos adolescentes cuestionan, muchos adolescentes piden respuesta. ¿Y qué hacemos los adultos? Ah, no sé, no, pues, ¿qué crees? Yo no sé, yo soy aquí el que sabe, tú siéntate. Tú no sabes porque eres joven, porque eres chiquito. Ahorita tenemos un caso de un adolescente que por ir a comprar unas plantitas para una pecera le dijeron que, tú eres el tonto del mercadito, o sea, y era así como de un niño que nunca se había salido de su puesto, la mamá le dio la oportunidad de ir a comprar sus plantitas y a su primera salida lo agredieron verbalmente de una forma pues bastante cruel que sí afectó al paciente, ¿no? Y que tenemos que trabajar con él. Esta normalización también de guardar silencio, ¿no? De no digas, porque te van a ver mal, porque eres el chillón, porque no aguantas nada, y que obviamente muchas veces, pues caemos en eso como instituciones de, no, señora, no sé qué, que mire, es que también su hijo, pateó a la enfermera, ¿no? Ahorita tenemos un adolescente que muerde enfermeras y patea médicos, y pero bueno, es una cuestión médica, psiquiátrica, pero era así como de, no, señora, no reporte que la estamos tratando mal o que la quieren referir a otro hospital, ¿no? Y la señora no quiere, de, no, es que sí la queremos aquí, pero la van a tratar mejor en otro hospital. No hablar, no decir, no quejarte y que ellos aprenden ese patrón entonces de que no los vamos a ver, de que obviamente al observarse castigados, señalados, pues obviamente reciben estos modelos de obedece, cállate y adjudícate lo que te están diciendo para no respetarte y no tener un reconocimiento hacia tu persona. Y obviamente volvemos y otra diapositiva, las experiencias tempranas nos van a explicar la presencia de esta violencia durante el periodo de la adultez temprana o tardía, no lo sabemos. El modelo, hay un modelo que se presenta en la adolescencia porque desde ahí la podemos aprender, el modelo de indefensión aprendida, que es vivir una violencia activa con una aceptación pasiva. La vivo pero no me quejo, la vivo y la acepto y no hago nada. Y en esta exposición obviamente lo que va a afectar es este nivel de control. Me va a pasar porque me toca. Me va a golpear porque ay, pues es viernes y viene cansado, o pues es que mi mamá viene mal y seguro me va a correr de la casa o me va a sacar en la noche o me va a estar gritando toda la tarde de que me voy a morir, de que no voy a vivir, de tal manera que, ya sé lo que me va a decir, ¿no? Y vemos al adolescente súper indefenso. Entonces, estos patrones de resignación y silencio los podemos ver cuando aquí se abren las denuncias o damos aviso al Ministerio Público, donde ellos mismos dicen, ¿para qué lo hacen? No van a hacer nada, solo me van a llamar, le van a creer a mi mamá y pues cuando regrese me va a volver a dar otra igual. Entonces, ¿para qué me defiendo? ¿Para qué hago algo? Entonces, ¿qué pasa con estos adolescentes cuando ya pueden hacer algo? Pues obviamente lo único que van a hacer es reproducir lo que saben, lo que vivieron de forma muy activa, como va a ser esta violencia y que va a ser aceptada como una conducta buena y esperada en una mujer o en un hombre, si te dejas o no te dejas.
Algunos otros vamos a ver cómo la internalizan y entonces vamos a traer procesos de ansiedad, de depresión, de forma muy pasiva, ¿no? Y entonces, pues es que, ay, pues es el hombre que me tocó, es que es la pareja que, pues Dios me mandó, ¿no? Incluso justificándolo con algo que pues no es real, ¿no? Tiene que ver todo un juego de decisiones. Entonces, no es un fenómeno aislado, tenemos que valorar cada una de las circunstancias, cómo van a interactuar y que lamentablemente las y los adolescentes lo viven ahora como de la vida cotidiana, ¿no? De, es que me asaltaron, ay, sí, ya me tocaba, es que eres el del mes. No, pues es que, ¿cómo se me ocurre sacar mi teléfono? ¿Cómo se me ocurre decirle a mi novia algo y entonces ella me abofeteó? O sea, pues es que le dije que te veía mal. Entonces, lo hacen parte de la vida cotidiana de tal manera que lo minimizan, no lo visualizan, porque es normal, porque es así. Y entonces toda esta etapa que es muy vital, que es crítica, vamos a mermar este desarrollo, todo un desarrollo integral que va a afectar su atención, su desarrollo individual y obviamente, pues cómo va a estar involucrada la familia a favor o en contra, cómo la escuela y cómo al final la comunidad también nos va o no a ayudar. ¿Qué se requiere? Pues obviamente un trabajo arduo de autoridades que creo desde esta área se hace mucho en la salud, en el Centro Nacional de Equidad y Género, toda la propuesta de violencia, de la atención como una urgencia, pues es una de las estrategias, pero también el trabajo que podemos hacer en cada uno de los hospitales. Alguien me decía, ¿y qué haces cuando llega un paciente y no puedes hacer nada? Porque no se va a denunciar, no tienes el apoyo en ese momento. Contener. Puedo contener, puedo hacer una intervención en crisis, algo que también se llama los primeros auxilios psicológicos, y ganar tiempo y trabajar un contrato para darme chance de buscar una ayuda donde yo lo pueda enlazar y pueda entonces recibir este apoyo a través de lo que a nivel institucional, no personal, puedo hacer. Buscar generar estos entornos digitales seguros, ya nos dieron toda una ponencia de eso muy, muy interesante. A nivel de prevención, se ha trabajado mucho, hay revisiones sistemáticas, sin embargo, lo que más me llamó la atención es la búsqueda de intervenir en la familia. Ese ha sido como el punto número uno, trabajar psicoeducación, información, programas, apoyos, obviamente de enseñanza del buen trato, de lo que va a ser cómo poner límites, cómo poder trabajar con ellos, cómo acercarse a conocer a sus adolescentes a nivel más abierto, programas deportivos, artísticos, de tutoría, tener supervisores que obviamente puedan ir modelando este tipo de desarrollo en los adolescentes. A nivel público, pues obviamente programas ahora llamados socioemocionales, ¿no? Donde podemos desde el reconocimiento de su emoción, de la conducta, de cómo afronto, de qué puedo y qué no puedo, pero no por limitación, sino hasta dónde me puedo yo dañar, aunque puedo ver el daño que puedo causar al de enfrente en esta relación de pares o relaciones de pareja y relaciones de familia. Las competencias socioemocionales. Hay niños que no conocen muchas emociones más que la agresión, el enojo, la ira, el llanto, no conocen la alegría, no pueden llegar a un bienestar de sentirse bien con ellos mismos ahorita, olvídense mañana, ahorita, cómo mediar conflictos, cómo trabajar esta parte de afrontamiento y una participación activa en la familia, cuando el adolescente no tiene por qué tener un papel, ¿no? Muchas veces después el que opina soy yo y el que manda soy yo y no lo dejamos participar ni hacernos ninguna pregunta. ¿Cómo lo evaluamos para la presencia de secuelas cuando ya tenemos adolescentes? Pues va a depender del suceso traumático que se haya vivido. Ellos como la víctima directa, cómo mermó o no a la familia, incluso si hubo participación. Sí, ya se Evidentemente, ve más. gracias. Ver cuáles son las consecuencias a nivel emocional y de relaciones sociales. Creo que para iniciar el manejo con adolescentes
es con lo que podemos evaluar, que va a ser cómo se desarrolla esta imagen negativa regularmente, tanto es merecedor de un trato digno, de un manejo, de una relación de pareja, de una relación con los padres, la presencia de sentimientos de culpa, de desesperanza ahora como preámbulo a una tristeza, una depresión, o la presencia de autolesiones como ya se ha visto, la presencia de ansiedad generalizada, ¿no? Digo, yo no me gustaría vivir y espero que no haya nadie, y si no, pues para que nos platique después. Sinaloa, ¿no? Que no pueden salir después de las 7, 8 de la noche y las fiestas tienen que terminar temprano porque si no, balacera segura. La presencia de trastornos del estado de ánimo y ahora está, no es nuevo el término de la disregulación emocional, es esta dificultad que tienen las y los adolescentes para gestionar sus emociones, ¿no? Yo diría no solo para gestionar, para identificar qué estoy sintiendo, cómo le pongo de nombre y cómo con esto voy a defenderme ante una presión social o familiar que estoy viviendo. Y a nivel de la escuela, pues la interferencia que se va generando y no confiar a los demás. A mí me impactan los videos de YouTube de la chica fue aquí en el Estado de México que aventaron por bueno, la teoría es que la aventaron por un barandal, la hicieron bolita y la avientan, cae de un primer nivel me parece, y toda la afectación o la niña que agarran en la calle y le avientan piedras en la cabeza y que termina con un traumatismo craneoencefálico. Evidentemente yo a esa escuela no regreso, o sea, olvídenlo. Y además esta violencia vicaria que yo veo como el par de esta adolescente y mejor yo ni digo nada ni me meto con ellos porque pues no vaya a ser que me hagan lo mismo, entonces no me meto y los va a llevar a un aislamiento social, un miedo continuo, un miedo a una intimidad no necesariamente sexual, sino de confiar en alguien, ¿no? De saber que alguien me puede querer como soy y evitar todos estos vínculos afectivos y, o por el contrario, ¿no? Tener por otro lado lo que va a ser una dependencia emocional cuando no se maneja de identificar. Entonces, lo que podemos ver es, y lo que intenté presentarles es un panorama muy general de qué es la violencia en adolescentes, porque pues nosotros los podemos ver o podemos ver aquí en este hospital la, las secuelas, más que no nos toca hacer el primer contacto, nos toca ver las secuelas, enterarnos de que algo les pasa a estos adolescentes y trabajarlos, ¿no? Entonces, no sé si tengo tiempo todavía para una pregunta, porque creo que vamos en tiempos. Gracias a todos. Muchas Creo que otra vez gracias, los maestra, perdí. por su Ah, no. participación. Sí, aquí estamos, aquí andamos, aquí Ah, andamos. ya. Es que creo que sí hay algunas fallas con la conexión con algunos compañeros por las localidades en las que están, pero por acá Ah, ok. andamos. Si alguien tiene alguna participación o gusta hacerle alguna pregunta a la maestra, por favor les escuchamos o leemos sus comentarios acá en el chat. Les recuerdo también sobre el registro de asistencia que les voy a colocar por acá nuevamente y les comento que también vamos a recibir posteriormente un link para que puedan ustedes abrirlo y puedan contestar la evaluación sobre pues todas las actividades que tuvimos de conferencias y puedan generar una constancia de participación. Bueno, parece que no tenemos comentarios. Sí, hay un comentario de la psicóloga Aleli, por favor, adelante. Hola, muy buenas tardes. Me encantó las ponencias, las dos, y ahorita nada más hacer hincapié en lo que acaba de decir la maestra sobre, a veces vamos a encontrarnos adolescentes donde la familia no va a ser la red de apoyo, ni la escuela, ni los amigos. Pero si el adolescente ya está con nosotros, nosotros somos esa fortaleza. Probablemente no vamos a ayudarle a disminuir el impacto que esté viviendo en alguna condición de violencia en su entorno, pero sí le podemos ayudar a tener esa estructura emocional para poder afrontar todas esas circunstancias que el adolescente esté presentando, porque yo lo he visto en las consultas, ¿no? Cuando he trabajado con adolescentes
y veo que en la familia es donde está el ejercicio de la violencia, en la escuela está siendo víctima de violencia escolar o en el sistema o lo social, sí, sé que el servicio, el recurso, somos nosotros los psicólogos, las psicólogas, ¿no? Los que estamos atendiéndolo y que a lo mejor en algunos los accesos son más difíciles. Escuchaba en la participación anterior un compañero, ¿no? Donde el acceso a lo mejor desde su localidad es más complicado, pero yo creo que el hecho de que esos adolescentes se acerquen a él, tengan ese recurso, esa confianza, esa interacción, que el adolescente sepa que siempre o que puede regresar a ese lugar seguro, que nosotros el personal, el profesional de la salud mental y emocional, pues generamos. Y yo creo que es tan valioso tener estas capacitaciones porque nos van enseñando, yo he escuchado y nos enseñan cómo en otros lugares los accesos son más difíciles, cómo en otros lugares hay otras oportunidades, pero yo creo que lo más importante es que el espacio que nosotros estamos generando como terapeutas, como psicólogos, sea ese espacio seguro donde adolescentes, niñas, niños y en otros casos los servicios especializados de mujeres puedan acudir. Las evaluaciones a la salud mental, se puedan dar. Y pues quisiera nada más aportar en esto, rescatar, porque efectivamente va a haber momentos en que nosotros vamos a estar bien cerrados para poder hacer un paso más. Podemos hacer no la denuncia, la detección, el aviso, pero a lo mejor hasta ahí va a llegar la parte que operacionalmente le corresponde a otra institución. Pero nosotros seguimos siendo ese recurso seguro y eso es algo que quería rescatar para lo que acabo de mencionar y excelentes ponencias, la verdad, felicidades y gracias al equipo conformado con Amparo, Jorge, la doctora Fanny, sí, y no sé quiénes más estén involucrados, pero felicidades por estas capacitaciones que nos dieron estos días. Gracias. Muchísimas gracias, psicóloga, por su participación. Y sí, me gustó mucho el comentario que acaba de hacer. Precisamente la intención es crear espacios seguros para nuestras usuarias y para nuestros usuarios que tengan pues esa confianza, un poco ir cambiando los paradigmas, ¿no? Esta parte de que de repente el acercarnos a una institución de salud o a una unidad de salud nos cause temor o reserva o algo y que por el contrario sean lugares en los que nuestra población se pueda acercar, se pueda sentir pues protegida y ayudada, ¿no? Por lo que todas las acciones que podemos hacer. Pues a nuestras ponentes, muchísimas gracias. Les vamos a hacer llegar sus constancias de participación, por supuesto. Doctora Fanny, no sé si gusta hacer también algún comentario. Bueno, pues agradecer, psicóloga Alejandra, la participación que siempre amablemente escucha nuestro llamado y atentamente nos apoya. Espero que nos siga apoyando con estas participaciones y como lo comentaba con la maestra Maya, pues usted también, sus hijos, los adolescentes, muy encaminados a ellos, muy adentrados. Creo que dejó un buen sabor de boca a los compañeros asistentes a estas reuniones. Bueno, como lo comentaba la maestra Amparo, pues bueno, se les va a hacer llegar su constancia de participación y en nombre del doctor Jesús Ulises Adame Reina, coordinador estatal de Luis Bienestar Guerrero, y la doctora Xochitl Figueroa Flores, titular de los servicios de salud de Luis Bienestar Guerrero, pues agradecemos de antemano mucho la participación prestada en esta reunión de temas relacionados a la violencia infantil y en adolescentes. Pues muchísimas gracias, psicóloga, y enhorabuena.